de parte nuestra, como lo hemos dicho siempre, lo que voy a decir ahora no es ninguna novedad, nosotros no comulgamos con espíritus belicistas o aquellos pensamientos que busquen a través de la fuerza, de la guerra, de la confrontación armada, la solución de los problemas. Uruguay históricamente, no este gobierno, sino nuestros gobiernos anteriores, siempre han propiciado la búsqueda de, a través del diálogo, del entendimiento, la solución pacífica de las controversias. Bueno, por tanto, como comprenderán, eh, rechazamos toda intención belicista que fue claramente manifestada. Por ahí, como rechazamos también totalmente la actitud de Corea del Norte y esa posición tanto prepotente de lanzar estos cohetes cuando se les está pidiendo precisamente que no lo hagan. Esa era la palabra entonces del presidente Vázquez a propósito entonces de lo que fue ese discurso pronunciado por Donald Trump en el marco de esta nueva asamblea de la ONU. Tenemos a Gabriel de la Costa, él es politólogo y nos va a poder explicar un poco mejor las verdaderas derivaciones, ¿verdad?, de estos discursos, las consecuencias después en la práctica de amenazar con ese tono mutuamente además, y ya además hay que agregarle a esto los ensayos nucleares que hemos visto de Corea del Norte. Así que bueno, le damos la bienvenida a Gabriel. Gracias, Gabriel, por acompañarnos. Buen día, gracias a ustedes. Y ayudarnos, más allá de lo que pueden ser las crónicas de los discursos, las consecuencias reales de este tipo de manifestación, por ejemplo, en el marco de la Asamblea de la ONU. ¿Qué nos puedes decir en una primera instancia de cómo debemos recibir estos anuncios y esta terminología utilizada por Donald Trump? Y bueno, con mucha preocupación. Corea del Norte está en un lugar, en una zona muy, muy poblada del mundo, con una guerra nuclear en esa zona del mundo implicaría un costo humano gigantesco. Seúl, que es la capital de Corea del Sur, que tiene 20 millones de habitantes, está muy cerquita de la frontera con Corea del Norte, entonces hay que tomarse con mucha seriedad cualquier guerra en esa zona del mundo, que además está en el vecindario de China. Vamos a ir bien a la precisión de lo que dijo Donald Trump, porque él decía, amenazó con la destrucción total, dijo, de Corea del Norte. Si Pyongyang no cesa en su desafío, ¿verdad? Se burló de Kim Jong-un al describirlo como un hombre cohete en una misión suicida para sí mismo y para su país. Cuando un presidente, que es nada menos que el presidente de la potencia mundial, como lo es Estados Unidos, habla de destrucción total a otra potencia. Esto ya podemos casi que leerlo como una inevitable situación bélica entre ambos países. No. Trump se ha caracterizado siempre por hablar de manera muy exagerada. Tuitea boludeces. En Estados Unidos hay una especie de polémica permanente por la forma como Trump se expresa. Lo cual no quiere decir que en sí no sea grave, porque destruir un país, por supuesto que está prohibido por normativa internacional, es un crimen de lesa humanidad, una guerra nuclear ya de por sí. Pero claro, toda esta controversia es porque Corea del Norte está creando un arsenal nuclear y los cohetes que son capaces de llevar ese arsenal. Y lo que en realidad lo que está haciendo Trump con estas declaraciones es dándole la razón a Corea del Norte en que necesita bombas atómicas, porque cuando uno tiene bombas atómicas no lo atacan, porque el costo es gigantesco. Y Putin el otro día decía con mucha razón que Saddam Hussein tenía un programa de armas de destrucción masiva que desmanteló, y cuando lo desmanteló destruyeron Irak. Gaddafi tenía uno en Libia y cuando lo desmanteló destruyeron Libia. Ahora Estados Unidos está amenazando con irse del acuerdo con Irán, que controla también la producción nuclear en Irán. Entonces, en este momento la proliferación nuclear es un tema muy sensible y los países que no están alineados con Estados Unidos se ven en una situación en la cual sienten que si no tienen bombas atómicas no van a poder defenderse de una invasión. Entonces, Estados Unidos le está diciendo, de alguna manera es imposible lo que Estados Unidos le pide a Corea del Norte, les pide renuncien a su arsenal, que es la única forma de defenderse de que los vamos a destruir, como
hay una cosa que es muy compleja y es un juego muy peligroso porque Corea del Norte es un régimen que está muy aislado, que tiene todo tipo de problemas por todos lados y si bien uno supone que los gobiernos no quieren la destrucción de su país, sí es extremadamente delicado cuando siempre el discurso escala, ¿no? Ujú. Sí, además otro líder muy polémico, el de Corea del Norte, que dicen que su sociedad, prácticamente como vemos en las imágenes, actúa como un ejército, su población, o sea, una población absolutamente sumisa, digamos, a ese líder. Corea del Norte es uno de los países más pobres del mundo, que tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo. Y eso viene de una historia muy traumática de la Guerra de Corea, en la cual Corea del Norte fue prácticamente destruida, bueno, justamente por Estados Unidos. No es casualidad que los coreanos del norte le tengan tanto resentimiento a Estados Unidos. Y sí, es un país que bueno, tiene un régimen de partido único, un régimen poscomunista, con muchas cosas de estalinismo, y que bueno, ha sobrevivido a la Guerra Fría en una situación extremadamente precaria y vulnerable, pero que, claro, ven permanentemente la amenaza de la guerra y han decidido priorizar siempre a lo militar, porque saben que cuando Estados Unidos dice que te va a destruir, más vale que tengas un ejército gigante. No hay chance. Bien, también se refirió a Irán como exportadores de terroristas. Ujú. Y también quiso referirse a Venezuela. En realidad era uno de sus propósitos principales, poder inferir también en su discurso, denunciando lo que está ocurriendo en Venezuela. Él habla en nombre de defender la soberanía de los países. ¿Qué lectura podemos tener entonces también de su referencia a ese país de la región? Bueno, primero sobre Irán, decía, Irán detuvo el desarrollo de armas nucleares por un acuerdo entre muchos países, que incluía a Estados Unidos, pero también a países de Europa, China, Rusia. Y ahora eso está en cuestión justamente por estas declaraciones de Trump. Y bueno, no es bueno para nadie que en Medio Oriente empiece a seguir habiendo proliferación nuclear. Israel ya tiene bombas atómicas, pero bueno. Y sobre lo de exportación del terrorismo, bueno, hace muchos años que hay una especie de guerra fría en Medio Oriente entre Irán y Arabia Saudita, donde ambos han apoyado a grupos irregulares. Y bueno, y ahí Estados Unidos siempre ha sido muy selectivo con de quién denuncia violaciones de derechos humanos. Arabia Saudita es una monarquía absoluta que aplica la pena de muerte a mansalva, donde las mujeres están recontra oprimidas, pero bueno, son aliados de Occidente, entonces nunca se habla de los crímenes de Arabia Saudita y siempre de lo que pasa en Irán. Y bueno, y sobre Venezuela, no solo habló de Venezuela, Trump también habló de Cuba, en el marco de algo bastante preocupante, que es que porque a Venezuela, la primera vez que habla de ella en el discurso, lo dice en el contexto de que los países tienen que ocuparse de sus regiones. Entonces, como Estados Unidos está pensando en su hemisferio, es por eso que está sancionando a Venezuela. Y bueno, a los latinoamericanos, cuando Estados Unidos decide prestar mucha atención a nuestra región, tenemos que preocuparnos un poco porque ya la historia de los 70, bueno, habla por sí sola. Y bueno, por suerte pareciera que Venezuela está encaminándose a un diálogo entre el gobierno y la oposición, así que esperemos que la propia situación interna de Venezuela no genere una crisis que habilite una escalada de violencia en el continente. Y con respecto a Cuba, porque bueno, fue también muy notorio todo lo que fue la política de Barack Obama, Ujú. ¿no? Toda la apertura de los Estados Unidos con Cuba. ¿Va a haber un retroceso al respecto ya planteado, ¿no? Desde el propio Trump, pero en la práctica, ¿qué es lo que va a ocurrir con respecto a eso que había sido un gran paso en las relaciones entre ambos países? Es muy difícil saber qué es lo que va a ocurrir porque Trump muchas veces ha hecho afirmaciones muy radicales que después no han tenido seguimiento en los hechos. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que va pasando. Pero bueno, sí es verdad que en muchas áreas, y la política exterior es una de ellas, Trump ha tenido como punto principal de la agenda deshacer los logros de Obama. Y bueno, la apertura con Cuba era imperfecta, no se había levantado el bloqueo, era un proceso largo que había empezado, con idas y vueltas de los dos lados, pero bueno, obviamente no ayuda a que Estados Unidos vuelva a tener una retórica belicosa
hacia Cuba, que son países que además hay que recordar que están muy, muy cerquita geográficamente el uno del otro, que tuvieron históricamente relaciones muy cercanas hasta la Revolución y que la economía cubana sufre mucho por el embargo y por las relaciones, por tener una superpotencia al lado con una relación hostil. Bueno, entonces que para hacer un redondeo de lo que fue entonces este discurso de Donald Trump en la ONU, que decíamos la paradoja también de que lo haga allí, ¿no? En terminologías bélicas, podemos decir que simplemente es más de lo mismo, digamos, en esa retórica que él utiliza, grandilocuente, amenazante, pero que no necesariamente en un corto plazo podamos tener consecuencias de esos dichos como una destrucción total a Corea del Norte en caso de. Nos quedamos con... bueno, ya algo que nos hemos acostumbrado, que es la forma en la que se expresa el mandatario. Claro, pero no hay que acostumbrarse, porque no deja de ser grave que suceda algo así. Bien. Y por más que no necesariamente vaya a haber una guerra, ya la amenaza de la guerra es algo grave. Y cuando habló en Twitter hace unos meses de, no sé, una tormenta de fuego en Corea del Norte, hay que parar un segundo, cerrar los ojos, imaginarse lo que es que caiga una tormenta de fuego sobre un país. Y eso es algo que no tenemos que acostumbrarnos. Puede ser utópico pensar en la paz mundial, pero en todo caso sí es importante, como a pesar de que abrume, mantener el ejercicio de horrorizarse cuando siguen pasando estas cosas. De la Coste, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.